Con el propósito de garantizar el derecho de protección de datos personales de los trabajadores, las empresas o instituciones que incorporen nuevas tecnologías de supervisión deben informar a sus empleados las condiciones en que aplicarán estas medidas. Coincidieron expertos durante los trabajos del Foro Protección de Datos Personales y las Relaciones Laborales. Como moderadora del panel Protección de Datos Personales de los Trabajadores, la comisionada Arely Cano Guadiana recalcó que en la esfera laboral, las nuevas tecnologías permiten la automatización de procesos en el sector público y privado e inciden en la mejora de la administración y gestión administrativa con menores recursos humanos y materiales. Sin embargo, expuso que las herramientas tecnológicas cumplen con diversas funciones en las empresas o instituciones y la información que generen debe ser protegida y limitarse a los objetivos concretos de su recolección. El uso de equipos de monitoreo tienen que efectuarse en un marco de equilibrio entre el fin que se busca a partir de su instalación y puesta en marcha y el respeto a la legítima expectativa de privacidad que esperan los trabajadores en su entorno laboral. El panel también contó con la participación del sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien apuntó que los trabajadores y sus representantes deberían ser informados de toda actividad de acopio de datos, de las reglas que las gobiernan y de sus derechos. Si se pide al trabajador que firme una declaración para autorizar al empleador o a cualquier otra persona o organización a reunir o comunicar información sobre él, esta declaración debería estar redactada con sencillez, mencionándose específicamente en la misma las personas, las instituciones, las organizaciones que la recibirán, los datos que serán comunicados y la finalidad del acopio de datos personales y el tiempo durante el cual su contenido podrá utilizarse. Por su parte, el profesor investigador de la Universidad Panamericana, Guillermo Tenorio Cueto, apuntó que el empleador debe referir y capacitar a los empleados respecto de los procedimientos de control o supervisión que sigue para verificar que los trabajadores hagan buen uso de los instrumentos que proporciona la empresa. O cuando contrato a alguien, pues a lo mejor la forma en la que capto sus datos es totalmente distinta a la forma en la que capto los datos que digo que capto los datos en el aviso general de privacidad, ¿no? En el mejor de los casos que diga algo de mi empresa, porque en muchos casos ni siquiera digo nada de mi empresa, o confundo política de privacidad con aviso de privacidad. Entonces, ahí tenemos un nivel de problema que me parece que al menos en el corto tiempo, los que hemos venido estudiando la evolución del tema de protección de datos, creemos que no se va a solucionar de manera inmediata si no hay voluntad por parte de los empleadores de entrarle al tema de políticas y procedimientos. Lo ven como algo muy complejo, siendo que es algo que con una tarea cotidiana la misma organización lo puede sacar adelante. Mientras que la directora general de la quinta sección de la CTM de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, María Claudia Esqueda Llanes, apuntó que en España la instalación de cámaras de vigilancia en las empresas para el control laboral está prevista en el Estatuto de los Trabajadores. Se señala también que es una práctica que no cuenta con una legislación clara, aunque en España sí está en el Estatuto, pero en casi ningún país europeo. Yo encontré también una referencia en Bélgica, en alguna obra, en donde sí había alguna idea y algún avance de regulación que proviene propiamente de la Convención Europea de los Derechos Humanos, estamos hablando por ahí de 1950, o 1950 muy concretamente, pero que en realidad no se ha plasmado en ninguna normatividad en Europa, incluso que tienen muchos avances en el particular, ¿no? Finalmente, la profesora de la Escuela Libre de Derecho, Ligia Claudia González, propuso elaborar una responsiva para establecer los términos de uso de herramientas de trabajo, acotando que éstas no se pueden usar para fines personales y la información generada es propiedad de la empresa. Definitivamente no es lo mismo el aviso de privacidad que lo que les voy a recomendar, tener una responsiva. No hay como hablar claro con quién vamos a contratar, incluso antes de contratarlo y decirle, oye, ¿sabes que si quieres entrar con nosotros, somos súper estrictos con todas las herramientas de trabajo y que no puedes confiar en que todo lo que hagas va a quedar privado? A ese grado. Entonces le tenemos que pasar un documento que esté firmado
explicado, que debe de ser conservado y que tiene que ser explícito. Posteriormente, durante el panel Obligaciones sindicales en la protección de datos personales de agremiados y sus beneficiarios, moderado por la comisionada María Patricia Curzán Villalobos, académicos y servidores públicos del ámbito federal coincidieron en que debe haber un límite entre los derechos de acceso a la información y la protección a la privacidad. Al respecto, Sara Miss Palma León, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó la importancia de que sea personal especializado el encargado del manejo de los datos personales de los agremiados de un sindicato, por lo que propuso la creación de la figura del intranet sindical como una plataforma informática segura. El intranet al interior del sindicato, algo más seguro, un candado específico al interior del sindicato para que toda esa información tan valiosa, tan sensible, no se vaya a Internet y por lo tanto cualquier persona pueda verlo. Utilizar intranet sindical. A su vez, Gilberto Chávez Orozco, director del Instituto de Posgrado en Derecho, dijo que la publicación de los padrones de agremiados de los sindicatos encuentran su límite en el derecho que tienen esos trabajadores para que no se difundan sus datos personales. El nombre, como sabemos, es un atributo de la personalidad y como tal, a no dudarlo, pertenece a la persona de la cual es el titular. Y es un derecho fundamentalmente sensible porque eso implica todo. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su filiación política? ¿Su religión? ¿Dónde trabaja? Lo que la doctora Curzán hace de la presentación de cada uno de todos nosotros a partir del nombre. Entonces, me parece que una alternativa de solución entre esta dualidad de derechos aparentemente contradictorios se podía resolver en esa armonización mutua y establecer de acuerdo. Los sujetos obligados y dentro de ellos los sindicatos están obligados a difundir la información de su padrón de agremiados. Pero en armonía con la privacidad de los agremiados, el nombre no tendría que estar. En ese sentido, Porfirio Marquet Guerrero, director del Seminario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que en materia de protección de datos personales prevalecen en mayor medida los derechos individuales de los trabajadores. A medida en que dichos trabajadores no estén explícitamente de acuerdo en que se proporciona información sobre sus datos personales en el padrón de afiliados, se puede considerar como un dato reservado que no necesariamente los sindicatos estarían facultados para proporcionar. Posteriormente, Rogelia Gómez Vargas, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, reconoció que en el ámbito local no ha permeado la cultura de la protección de los datos personales, al señalar que su manejo debe ser responsabilidad de sindicatos, agremiados, empleadores y autoridades. Me voy a tener un poquito porque yo ahí me preocupo. En el Estado tenemos 194 sindicatos registrados, 194. De esos hay todos los de OPD, de sistemas de agua potable, sistemas del DIF, del CONALEP, COBAEM, este tipo de sindicatos que ejercen recursos del Estado. Y estoy segura, casi me atrevo a afirmar, que ninguno tiene un aviso de privacidad. Ninguno tiene un aviso de privacidad. Lo cual me sorprende, me espanta, tienen un desconocimiento total, al menos en materia local, no se les da el valor que tienen a la protección de datos personales. El Foro Protección de Datos Personales y las Relaciones Laborales fue convocado por el INAI con el objetivo de abrir un espacio de diálogo entre autoridades laborales, representantes sindicales, trabajadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y público en general.